el espacio de los trabajadores estatales. Hola, muy buenas tardes. Volvemos a encontrarnos nuevamente acá por el aire de la 90.1 para charlar sobre sindicalismo, para charlar sobre las noticias, las novedades, sobre todo lo que le interesa al trabajador y a la trabajadora del Estado. Estamos acá con el compañero Claudio Escandela. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas tardes a todos. ¿Con calor hoy? Hermoso día de primavera. Viste, a mitad casi fines de julio nos sorprendió. Exacto. Creo que nosotros tenemos que hacer nuestra clásica mención a la situación climática. Sí, se vino a aplacar un poco ciudad. el frío de la semana anterior. Exactamente. Bueno, saludamos también a nuestros compañeros y a nuestras compañeras que hacen posible que estos programas salgan al aire con su tarea cotidiana, con su organización, con su compromiso, con su trabajo. Y bueno, les deseamos a todas y todos los que volvieron de los respectivos recesos, que tuvieron que llevar a sus niños y niñas hoy al colegio nuevamente, que hayan tenido un excelente inicio de semana. Y bueno, ya para ir cerrando acá a la tardecita, los vamos acompañando mientras se hacen un matecito o algo así, y les vamos contando qué estuvo sucediendo en materia de noticias con respecto a la actividad sindical de la semana pasada. Enseguida comenzamos hablando de aquellas actividades que viene desarrollando UPCN. En este caso vamos a hablar sobre desarrollo social. Esta mañana se reunieron suplentes administrativos del Ministerio de Desarrollo con la secretaria gremial de UPCN, Karina Domínguez, y la secretaria de Comedores Escolares del sindicato, Gladys Comas. Bueno, hay que decir que en el encuentro se analizó la situación referida a la regularización de personal, como así también problemáticas no resueltas del área de desarrollo social. Pase esa planta, bueno, esto es un tema importante que hemos venido conversando ya hace bastante tiempo. Hace un tiempo desde UPCN se impulsó la regularización de la planta de personal en la administración pública provincial y el gobierno fue asumiendo compromisos vinculados a la estabilidad y pase a planta de trabajadoras y trabajadores que revistan en situaciones irregulares desde hace muchos años. Bueno, en ese orden, esta semana se conoció el pase a planta permanente de la Secretaría de Justicia. No obstante, aún están pendientes y con una importante demora Salud, Consejo General de Educación y Desarrollo Social, entre otras reparticiones. En el marco de las declaraciones que se conocieron referidas a lo que plantea el Gobierno Nacional, que no va a haber más incorporaciones de empleados públicos, se advirtió que esta situación no va a afectar ni interrumpir el proceso de regularización del personal y se va a continuar normalmente con los expedientes, tanto la cobertura de vacantes como así también la estabilidad laboral. Bueno, en este caso UPCN le dice al gobierno que maneja sus tiempos, muchas veces prolongando situaciones injustas, entonces desde UPCN se le recuerda que los compromisos asumidos siguen en pie y que debe implementarlos cuanto antes. Así es, un poco este tema ya lo habíamos abordado la semana pasada, decir que sigue en marcha un poco la demanda que se presentó la semana pasada y bueno, se esperan respuestas de parte de quienes corresponde ante esta situación. Bueno, ahora vamos a la situación del Hospital San Roque, en virtud del accionar del gremio para defender la tutela sindical de una delegada de UPCN que fue trasladada compulsivamente en forma verbal y de manera injustificada de su lugar de trabajo. El director del nosocomio retrocedió en su actitud. UPCN había realizado una denuncia de práctica desleal ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. La dirección del nosocomio reintegró a la enfermera delegada a su puesto dentro del Hospital Materno-Infantil San Roque, cumpliendo así con la ley 23.551 y las condiciones laborales. Hay que decir que la fortaleza de la lucha logró que se respete a esta trabajadora y se exigió a las autoridades del hospital que no vuelvan a cometerse hechos similares en detrimento de los derechos de los representantes sindicales. Así es, hay todo un marco normativo, de hecho no paramos de comentarlo en las distintas formaciones y capacitaciones que respalda el accionar sindical de las compañeras y los compañeros que han sido electos como delegados y delegadas en sus lugares de trabajo
y esto es por una razón, tiene que ver con la posibilidad de organizarse libremente y de que su puesto de trabajo no se ponga en riesgo por la organización sindical. Y es importante resaltar que existen los mecanismos en la justicia para que esto se haga respetar, además de los distintos mecanismos o la apertura del diálogo político, que es lo primero que se intenta, fundamentalmente porque este tipo de actitud atenta contra lo que es la posibilidad de organización sindical y la libertad de acción sindical, que es un derecho que tienen todas las trabajadoras y los trabajadores en sus distintos espacios de trabajo, ¿no? Así que bueno, resaltar eso y la importancia de que tenemos un marco normativo y de que se aplica la ley como se debe aplicar cuando esto es vulnerado o violentado. No es el primer caso que se tiene y esperamos, como decías ahí, Clau, al final, que esto no vuelva a suceder. Así es. Bueno, ahora vamos a conversar sobre la compensación por traslado en salud. Bueno, hay que decir que mediante la resolución 2555/22 del Ministerio de Salud fue aprobado el procedimiento y el formulario de declaración jurada para tramitar la compensación por traslado para el personal de salud. Bueno, recordamos que este beneficio está contenido en el decreto 1936/22 del Ministerio de Salud que UPCN reclamó en paritarias y que se obtuvo este año, ya que salud era el único sector excluido de esta compensación. Bueno, le comentamos a los compañeros y compañeras que para acceder a la resolución completa y la declaración jurada se pueden comunicar con su delegado del sindicato que están en las respectivas áreas o bien comunicarse al 0343 42 30 138. Así es. Bueno, la compañera Cristina Melgarejo nos contó la semana pasada, ya no estoy muy ubicada en la anterior en tiempo y espacio, pero un poco cuál era el detalle sobre este adicional, un poco los pormenores y cómo se iba a dar el procedimiento. Aprovechamos y te doy este pie para comentarte que en ¿qué medios de comunicación podés encontrar los programas anteriores para poder escuchar esta información si te la perdiste? Bueno, los invitamos a ingresar a Facebook UPCN Entre Ríos, a Instagram UPCN Entre Ríos, también pueden ingresar al Facebook de Capacitaciones UPCN y los invitamos a, si tienen alguna consulta ya para hacer algo más directo, lo pueden hacer a través de WhatsApp al 0343 155 162 655. Excelente. Vamos ahora a un cortecito y enseguida seguimos con nuestro programa. Más de 100 comercios y empresas realizaron convenio con UPCN para que nuestros afiliados tengan descuento en sus compras. ¿Querés conocer el listado completo de comercios adheridos? Pedilo al 0343 15 51 62 655 o acércate a nuestra sede gremial de Santa Fe 463. Los afiliados al sindicato pueden acceder al obsequio por nacimiento para recién nacidos y hasta los 8 meses, también al regalo de casamiento y o uniones convivenciales. Solicita turno y consulta la documentación a presentar al teléfono de atención al afiliado al 343 15 51 62 655. ¿Pensás capacitarte? Vení a UPCN que contamos con una amplia oferta educativa, cursos cortos, idioma, formación en oficios, secundario para jóvenes y adultos, lengua de señas y mucho más. Para mayor información, comunícate al 343 15 45 22 231 o a través de nuestras redes sociales. UPCN te ofrece cursos cortos con rápida salida laboral. En la Escuela de Formación Profesional número 230 podés estudiar para electricista, soldador, gasista, auxiliar de cuidados gerontológicos, certificada bajo normas IRAM en gestión de calidad. Te esperamos para conocer nuestra propuesta completa de lunes a viernes en Garay 249, Paraná. ¿Querés terminar el secundario? En la escuela de UPCN lo podés hacer, con 3 años de duración, en un horario cómodo para la cursada y ubicado en un lugar accesible. Los afiliados y su grupo familiar pueden terminar en 3 años secundario. Para conocer más, vení a calle La Pría 152 o telefónicamente al 42 34 084.
trámites jubilatorios, seguimiento de expedientes, pensiones. Solicita turno a atención al afiliado al 0343 155 162 655. Seguimos y queremos contarles que ante la actual crisis económica y la situación general política y económica de nuestro país, nuestro sindicato se ha manifestado a través de una carta abierta sobre distintas situaciones que tienen preocupadas y preocupados a los trabajadores y dice lo siguiente. Carta abierta a las trabajadoras y trabajadores estatales entrerrianos. La actual crisis económica superó todo pronóstico y la inflación sigue destruyendo todos los días nuestro poder adquisitivo. Todos miran tristemente el panorama, pero la dirigencia política, que debe encontrar un plan para aliviar la angustia de los trabajadores, solo nos compadece sin hacerse cargo de la situación. No se trata solo de números, es que este gobierno no escucha cuando casi con desesperación se ha pedido dar la discusión. En febrero éramos un poco más optimistas, se aprobó una paritaria que en un país normal tenía que permitir el recupero salarial, pero lo cierto es que ahora, mientras llevamos cobrado un aumento de menos del 30% al mes de junio, la inflación acumulada ya lleva el 36%. Mientras que el piso salarial es de menos de 80.000 pesos. La canasta básica supera los 100.000. El escenario, en principio alentador, cambió y por lo tanto el trato cayó. Porque vivimos en una Argentina donde nuestros trabajadores son pobres. El mínimo gesto que debería tener el gobernador Bordet, sería rever ahora mismo las paritarias. Pero no se mueve del compromiso de agosto, el mensaje es esperar. A fines de junio UPCN le pidió a Bordet que se adelante el pago del tramo de agosto para julio y que las negociaciones se reabran inmediatamente. Ni ATE ni otras organizaciones gremiales se ocuparon del tema, solo salieron con algunas declaraciones mediáticas para salvar la ropa tarde y tibiamente. Hubo un pacto de silencio con el gobierno para que lo ayuden en las elecciones del IOSPER y con su apoyo pierda UPCN para debilitarnos, para evitar que tengamos la representación mayoritaria en la próxima paritaria, como corresponde por ley. Todos saben que vamos a dar pelea, en junio había que endurecer, no ahora que no hay nada para hacer. Julio ya está liquidado y falta muy poco para agosto. Finalmente fueron obedientes, va a ser como dijo el gobernador, si todos hubiéramos hecho fuerza de la misma manera, las condiciones hoy serían distintas. En este caso ATE prefirió ponerse de acuerdo con el poder para quebrar a UPCN y quedarse con IOSPER y entregó a los trabajadores. Igual no le alcanzó, perdió las elecciones, estamos solos pero no vencidos, compañeros y compañeras, y como el gobierno se mantiene en su posición mentirosa al decir que este año los salarios le van a ganar a la inflación, advertimos un escenario peligroso, y es que estallan los conflictos sectoriales ante la falta de respuestas al acuciante problema económico de los empleados públicos que buscan llevar al bolsillo un peso más, como sea, y que deja al descubierto las profundas desigualdades e injusticias que existen en el Estado provincial. No solo deberemos revisar para adelante, vamos a solicitar que también el tramo de agosto tenga una actualización. La inflación de julio será mayor, nadie avisora que mejore. ¿Quién va a batallar por los trabajadores? ¿Los que acumulan riqueza? ¿Los sectores financieros? ¿El campo? ¿El gobierno? No, transitan otra realidad y no les importa. Algo más que agregar: si no se establece la representatividad, no hay paritarias. Basta que nos traten a todos igual, cuando algunos arreglan por detrás, mientras otros estamos dispuestos a dar la lucha. En este momento la paritaria es decisiva para el futuro de los trabajadores y trabajadoras estatales, y UPCN tiene la responsabilidad de ser mayoría. Sépanlo, que no nos engañan más. Bueno, esto dice la carta abierta a los trabajadores y trabajadoras estatales entrerrianos, y vamos a conversar respecto de los dichos aquí presentes con la secretaria gremial Karina Domínguez. Buenas tardes, Karina, ¿cómo estás?
¿qué tal? Buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia de Radio La Voz. Muy bien. Bueno, queremos conocer un poco del contexto en el que esta carta se hace conocer, se dirige, los términos en los que se refiere un poco a la situación en general. ¿Qué nos podés compartir al respecto? Hay varias cuestiones que se ponen en juego en el mensaje que transmite esta carta abierta. Primero, que los que tenemos que reflexionar somos los propios trabajadores. Nadie nos va a contar a nosotros lo que está pasando cuando lo vivimos en carne propia. Así que la inflación, la subida, la escalada de precios que no se puede frenar, el deterioro de los salarios, el porcentaje de inflación, todo eso es conocido y los números son claritos. Nadie tiene que estar sacando estadísticas o detalles de lo que ocurre, porque va al supermercado y se da cuenta de la gravedad de la situación cualquiera. Sí. Así que en realidad lo que hace esta situación económica y política también de alguna manera, porque es un problema que deviene de la política, es poner en escena y en primer plano lo que le pasa a los trabajadores en general y dentro de los trabajadores al sector estatal. Pero ahora nosotros, ¿qué actitud tomamos con respecto a lo que nos está pasando? Una actitud de espera como la que plantea el gobernador, como la que nosotros decimos en la carta que se hace evidente a través de las declaraciones de los medios, porque nunca hemos tenido contacto con gente del gobierno que nos diga, bueno, nuestro proyecto es vamos a tratar de ver por la situación por este lado, hacia dónde vamos. No, es decir, que nos enteramos por los medios que en agosto se va a reabrir la discusión, aparentemente. No sabemos cuándo, porque agosto es largo, no sabemos si va a ser la primera semana o la última, y si es la primera no es lo mismo que la última. Sí. Entonces, obviamente la convocatoria sería el primer gesto que el gobierno debería tener para llevar algo de certidumbre a los trabajadores que mañana van a ir a comprar las mismas cosas que compraron hoy y ayer y no saben con qué precio se van a encontrar. Esto es lo que nos está pasando en términos cotidianos, en lo que cada familia vive en su lugar, con sueldos que están por debajo de la canasta básica, con desigualdades en toda la administración pública, donde algunos cobran adicionales y los otros, teniendo las mismas condiciones de trabajo, no lo cobran, donde realizan trabajo diferenciado y no se paga ni por servicios críticos, ni por trabajar de noche, ni una serie de cuestiones que deben ir corrigiéndose en alguna medida. Vamos muy lento con esa corrección. Falta de respuesta en el pase a planta permanente y estabilidad, en lo que pasa en el área de educación, qué pasa con las cocineras. El gobierno, hemos dirigido nota a todos los ministerios y la respuesta ha sido el silencio. Esto es lo más preocupante. Y después, ¿de qué nos sirve a nosotros que nos miren cómo tristemente transitamos esta realidad? Casi decimos nosotros compadeciéndonos, como diciendo pobre gente lo que vive todos los días. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? Lo que tenemos que hacer es adoptar alguna medida. No podemos modificar la inflación, no podemos modificar los precios, no podemos modificar el valor del dólar, lo único que podemos modificar son los salarios. Claro. Porque muchas veces también se argumenta esto, como vos decís, el tema de la crisis a nivel estructural o las grandes decisiones políticas que dependen de otros sectores, pero acá hay una decisión que se puede tomar concretamente como para ir aliviando toda la situación que no se toma, o por lo menos no se establece el ámbito como para poder dialogarlo y avanzar. Claro, y después es importante también sincerar situaciones, porque el gobierno no tiene la plata, que nos diga de qué manera podemos llegar a una coincidencia. El gobierno necesita tiempos de discusión y veamos realmente cuáles son las prioridades. Es decir, siempre en el contexto de diálogo podemos tener una mejor solución que
simplemente basándonos en un acuerdo que se hizo en un escenario y que hoy ha cambiado completamente, porque cuando nosotros hablábamos del 45% en 3 tramos a cobrar entre los meses de marzo y agosto, era realmente un buen arreglo salarial y pensábamos que íbamos a terminar con un recupero de algunos puntos que habíamos venido perdiendo en los últimos años. Ahora, la inflación fue más de la prevista. El acumulado de la inflación tira otros números que nosotros no imposible de evaluar en ese momento. Lo estamos viendo ahora, además del 5% ya se está hablando del 7% para julio, y nada dice que va a cambiar esto. Entonces, realmente debemos tener un horizonte sobre el cual pararnos para decir, bueno, si bien la crisis hay que afrontarla, tengamos algún paliativo para que no pegue tan duro, porque antes llegábamos a fin de mes, después empezamos a llegar a los días 20, después se convirtió en la primer quincena y hoy pagamos las cuentas y no sé cuánto más le dura el dinero en el bolsillo o en el cajero al trabajador. Entonces, comemos hasta el 16, nos decía una compañera. Esta es la dura realidad. Y realmente hay que pagar la escuela, y hay que pagar los alquileres, y hay que pagar la comida todos los días, que es lo que más sube y que es mucho más que la inflación que dice el INDEC. Y ni te digo si hay un problema de salud en la familia. Entonces, acá hace falta un poco de sensibilidad, de ponerse en el lugar del otro y decir, está bien, es necesario hacer obras, y sí, es necesario hacer obras, pero cuánto más necesario es mantener una estructura que es la que sostiene todo el aparato del Estado en las tareas que no puede delegar en otra organización que no sea la organización estatal. Entonces las cocineras son importantes, los trabajadores del registro civil son importantes, los que mantienen las escuelas son importantes, ni hablar de los que están en los hospitales públicos. Hacia esos trabajadores que son el sector mayoritario de la administración pública, a pesar de que muchos piensen de que la administración pública es solo la burocracia de la Casa de Gobierno, no, el Estado es mucho más que eso, y a esos sectores mayoritarios es lo que pega más duro la situación económica y salarial. Ni te digo los aumentos de transporte, ¿no? Que ahora nos sorprendemos que también cada día son más altos y es difícil ir a trabajar. ¿Cuántos habrá que han tenido que sustituir el colectivo por algún otro medio de transporte? Así que esto hace que no podamos esperar más, y que veamos entre todos una salida. Salida puede haber, nosotros no decimos que es todo de la noche a la mañana, puede haber gradualidad en las medidas. Lo que no puede haber es quedarse en esta situación estancada donde yo usaría una palabra que realmente preocupa y que es desesperante el estado de los trabajadores en de todos los que tienen menores ingresos, pero de los trabajadores entre ellos. Y por otro lado, creo que esta carta profundiza otros aspectos que nosotros ya lo habíamos dicho y que nadie habló en el transcurso de este tiempo. Nosotros en esa carta hablamos de que ATE, en un acuerdo con el gobierno, hizo silencio por el tema salarial para que a cambio el gobierno lo apoye en las elecciones del IOSPER. Bueno, no les alcanzó, perdieron las elecciones del IOSPER, pero se quedaron también sin discutir el aspecto salarial, entregaron a los trabajadores. Y esto es importante en un marco en el cual lo que se está discutiendo en las paritarias es quién es el gremio mayoritario, que quedó reflejado en las elecciones del IOSPER como que había quedado reflejado en el resto de las paritarias. El gremio mayoritario es UPCN y el gobierno quiere dilatar también esa definición. Y por eso probablemente pudo haber querido interferir en lo que es las elecciones del IOSPER. Pero bueno, quedó al descubierto cuál es la verdad y también cuál es la mentira, ¿no? Y en esto nosotros con toda firmeza vamos a señalar que si no hay representatividad como corresponde y como dice la ley, porque esto no es un capricho de UPCN, como dice la ley, no va a haber paritarias. Exacto.
Bueno, Cari, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, quedamos también ahí al pendiente de cómo continúa todo esto, que no tengo ninguna duda de que será con la lucha de los trabajadores y de las trabajadoras. Muchas gracias, que tengan buenas tardes. Igualmente. Bueno, esta fue nuestra compañera Karina Domínguez hablándonos sobre la carta abierta a las trabajadoras y trabajadores estatales entrerrianos, que tiene que ver un poco con esta realidad que en este momento no desconoce nadie, que son las dificultades en la vida cotidiana, con respecto al sustento, a la crisis económica actual y bueno, también las posibilidades de solución, ¿no?, que vienen de la mano o de solución o de paliar esta situación, que vienen de la mano del diálogo, del consenso, de la apertura y de buenas decisiones políticas, que bueno, esperamos tenga una pronta y buena respuesta de el gobierno, en este caso, que es quien debe arbitrar esos medios, ¿no? Así es, decirle a los compañeros que esta carta abierta va a estar siendo publicada en cada uno de los espacios de los trabajadores para que la puedan leer, para que la puedan compartir, así que en breve ya se está compartiendo, va a estar en cada una de las reparticiones y como venimos sosteniendo, la situación que atraviesa todo el país, la provincia, etcétera, nos atraviesa a todos los trabajadores, estamos en una situación complicada donde los trabajadores como pocas veces vamos muy atrasados la inflación continúa y nos estamos quedando, no nos están llamando ni siquiera a una discusión para poder tratar de buscar una solución inmediata. Así es, que esto es un reclamo de participación, sí señores, es un reclamo de si hay una situación que hay que abordar entre todos, bueno, dialoguémosla, que no Así sea tirada de los pelos ni entrada por la ventana o a espaldas de los trabajadores, sino sentémonos a ver cómo podemos avanzar en todo esto. Pero sentémonos todos, que no se tomen decisiones que influyen en nuestras vidas sin nosotros. Bueno, les agradecemos a ustedes que están ahí también del otro lado y esperamos encontrarnos la próxima vez en esta semana. Así es, hasta el próximo programa.